Flora, compartiendo nuestro mate con salud y flora, el mate por naturaleza. Invitados dos, la doctora Soledad de Franco, especialista en acoso moral laboral, hoy en día trabajadora independiente, en virtud de que ella también tuvo una experiencia que de alguna manera le diera los insumos para generar un proyecto de ley que está a estudio. Ella nos decía, ¿perfectible? Sí, pero es el punto de partida. Exacto, es como la piedra angular para empezar a perfeccionarlo, a ir tallándolo, pero creo que es un proyecto muy necesario. ¿Y ese proyecto consagra el delito de acoso? No, en Uruguay no se prevé, porque yo cuando lo elaboré y bueno, los legisladores lo presentaron, entendimos que pasar de la nada a la tipificación de un delito iba a ser algo que iba a impedir la aprobación del proyecto. Entonces como que se fue haciendo una situación gradual, ¿no? Una propuesta gradual. Aunque sí debo aclarar que, por ejemplo, en Australia, en Francia y en España es delito y está incluido en la sección vinculadas a las torturas y a los tratos inhumanos. Inhumanos, claro. Está también con nosotros Fernando Gambera, secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, que además ha realizado en las últimas 48 horas un seminario sobre este tema con técnicos de la Universidad de la República. ¿Y sabe qué? Usted habló de la universidad. Me acordé de una histórica novela de hace 1000 años, Tiempos de Caleidoscopio. Vino a presentar Donoso, el escritor chileno en nuestro país. Y recuerdo que hablaba de los grados de competencia, yo diría animal, que se generaban entre distintos docentes en una universidad, en esa su novela, para obtener determinados puestos y determinadas jerarquías. A mí me parecía que eso no condescendía con la realidad, que no coincidía, debo decir, con la realidad, y pensaba de gente con cierta cultura, con formación, con ya... Por lo que dice la doctora, en dos de los tres sectores donde hay más acoso son de alto, bueno, incluso a nivel de la administración pública hay un nivel de capacitación medio alto. Y uno a veces tiene ese prejuicio de decir, en el sector obrero, no, muchas veces no. En lo que es el acoso laboral además se da por lo que se manifestaba recién creo que en el corte, que es algo muy sutil, o sea, no son conductas explícitas, muy claras. Más perverso todavía. Son más perversas. Yo les pongo un ejemplo. Dentro de la universidad, al día de hoy, tengo un juicio iniciado contra la Universidad de la República, un funcionario que progresivamente le fueron quitando tareas hasta el punto de que se convirtió en un florero. Lo trataron de destituir en 2 ocasiones, la primera no pudieron, la segunda sí. Entonces digo, son situaciones que dan para pensar, tampoco todo es acoso, pero Vamos a nuestros televidentes, ¿qué le parece si les cuento que hace unos años estaba trabajando en determinada empresa y dice quien nos escribe, mi jefe me pasaba mirando, a lo que no le di importancia, porque pensaba que era una mera inspección laboral. Hasta que una mañana me llama a su oficina y me dice que por mi buena conducta e interés laboral me aumentaba el sueldo. Sigue diciendo, pero solo con una condición, y sacó de una caja un uniforme de colegiala. Por favor. Me sentí muy humillada, pero él dijo cumplirme mi sueño, y yo te aumento el sueldo. Cumplime mi sueño y yo te aumento el sueldo. En ese momento lo miré y le dije, renuncio porque usted se confundió de persona. Además de esa renuncia que parece estar consolidada, ¿debió hacer otra cosa? Es que sí, ahí en ese caso debemos aclarar que es un caso bastante claro de acoso sexual, ¿no? Bien. Que para el acoso sexual sí hay ley. El acoso moral se distingue del sexual porque no hay un móvil sexual, aunque en muchos casos de acoso sexual sí terminan en acoso moral. Y en ese caso sí, con la vigencia de la ley, la televidente podría haber realizado hasta acciones penales, ¿no? Alguien acota que el SINTEP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada de Uruguay, realizó en octubre talleres para sus afiliados sobre seguridad, acoso y salud laboral. Realmente identificamos el tema como un problema. Otro sindicato que ha trabajado al respecto lo firma a una televidente que dice ser Anaí. Voy a otra cosa que capaz que tiene que ver justamente con Gambera. Hola, buenas tardes. Yo simplemente quiero hacer un comentario respecto al acoso laboral. Lo que les puedo decir que no interesa si es una empresa grande o chica. Yo estuve durante mucho tiempo siendo acosado por la patronal hasta llegar al despido y no pudiendo lograr nada, simplemente se hizo el pago del despido y me dejaron sin trabajo, teniendo familia atrás e hijos menores a cargo.
Bueno, agradece por el programa, firma Carlos. Digo porque en la charla que teníamos en la tanda, Gambera decía, bueno, también esto hay que mirarlo como dirigente sindical. Yo creo que factiblemente en las empresas más chicas tal vez sea más probable. Claro. En donde hay una gran cantidad de trabajadores, factiblemente haya una fuerza sindical más organizada. Y políticas empresariales para prevenir conductas de este tipo. Sí, ¿no? seguramente políticas empresariales que son el resultado de la fuerza sindical y de la exigencia sindical de que existan esas políticas generalmente negociadas bipartitamente. Entonces, de alguna manera, esto que la doctora decía, es un tema difícil de probar y demás. De alguna manera, en una empresa grande seguramente se comprenda por las dos partes de que es bueno tener un protocolo. Este es el ejemplo de los bancos públicos que acaban de firmar el convenio e incluir el protocolo, porque si las dos partes tenemos un protocolo, las dos partes vamos a tener ciertas garantías de que no va a haber una denuncia intencionada en contra de una o para el otro lado. Bien. Entonces, esto es posible. Entonces, a los sectores que la doctora nombraba, seguramente haya que nombrar como un gran sector el sector de los servicios. El sector de los servicios, que incluye nuestra rama de actividad, todas las financieras chicas, toda esta rosario de empresas que se han generado en torno al sistema financiero, y ni hablar de todo el sector comercio, en donde hay mucha cercanía entre la patronal y el trabajador, a veces entre pocos trabajadores y la patronal. Estas cosas pueden estar pasando y que capaz que todavía están asumidas como normales, como decía el ministro ayer, que en épocas anteriores se asumía. Entonces, bueno, la idea es generar instancias, y por supuesto que hay otros sindicatos que lo vienen trabajando y por suerte, pero generar instancias que el trabajador sepa, en lo posible, si hay una fuerza sindical mucho mejor, sepa que tiene su delegado formado en el tema básicamente como para tener cuidado en el manejo de situaciones delicadas que generalmente involucran estas cosas, ¿no? A veces ocurre que quien termina pagando es la víctima. Supongo que debe ser una situación... Generalmente. Generalmente. Sí, muchas veces los compañeros delegados protegen a la otra persona porque sienten que de alguna manera... Si se da horizontalmente es un problema. Si se da horizontalmente, o no creen o sienten que... No, o uno no debe tomar partido. Entonces quedás porque, bueno, tomar partido en favor del trabajador igual que yo, en contra de un supervisor o de un superior, tal vez sea más sencillo. Ahora, entre dos trabajadores igual que yo delegado sindical, es todo un tema. Y eso es bueno que el delegado sindical tenga formación y tenga una instancia, como se está dando a EBU ahora, de una comisión central con técnicos que van a trabajar el protocolo, en base al protocolo firmado, una instancia donde el delegado sindical pueda llevar, para hacer un paralelismo. Si un compañero nuestro, por alguna razón funcional, ¿no? No una razón penal, pero por una razón funcional se ve frente a un sumario, ¿qué hace el delegado sindical? Inmediatamente lo lleva y lo pone en contacto y a disposición de nuestros servicios jurídicos para que de alguna manera lo empiecen a ayudar en la situación que le toca vivir y que, bueno, que de alguna manera nuestros abogados le garanticen un debido proceso con la garantía del caso. En este caso sería más o menos igual, pero con algunos técnicos que son más especialistas en esto y que, bueno, tienen que ayudar al compañero a pasar ese trance de encontrar las pruebas, de demostrar que es sistemático, de que no fue un hecho puntual, de todo esto, este detalle que tiene este tema. Pero bueno, lo bueno es que varias ramas de actividad ya lo están incluyendo en la negociación colectiva y se está acordando por parte de las empresas y de los trabajadores formas de cuidar estas cosas. Buenas tardes. Creo que en la convicción de que es bueno para todos, como decía al principio, ¿no? Partimos de ese punto. Claro. En mi trabajo sufro de bullying por ser tartamuda. ¿Esto es un acoso?, pregunta alguien. No quiero dar más datos porque es una persona que nos está viendo y que quisiera no identificar yo misma. No por parte de los patrones, sino por mis propios compañeros. Y la verdad es muy frustrante. Desde la escuela sufrí de burlas y más burlas y ahora de grande lo digo sufriendo, dice. Exacto. ¿Qué me dice, doctora? ¿Qué dice usted como técnica? Sí, en este caso nos faltarían elementos de juicio, ¿verdad? Porque no sabemos cuáles serían las situaciones básicas que están
agraviando la vida. ¿Se puede comunicar con señora. usted, esta televidente? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Cómo no? perfecto. Me quedo más tranquila generando este vínculo, porque no podemos hablar del caso para no visibilizarlo y personalizarlo, pero me gustaría que hubiera por lo menos una segunda Sobre todo teniendo en cuenta que estos temas no están legislados, todavía son relativamente nuevos para la jurisprudencia, pero para las organizaciones relativamente nuevos. A nosotros nos tocó actuar en un caso de una financiera. No es que la quiera cubrir al no nombrarla, es porque de alguna manera preservo a los trabajadores. Claro. Pero hace unos años atrás había una oficina de esa financiera en un apartamento cercano a la oficina central. Un apartamento alquilado a los efectos. La supervisora de esa oficina, cada vez que se tenía que retirar la oficina para ir a la parte central o lo que sea, creía tener la potestad, porque así lo hacía, ¿no?, de cerrar bajo llave y dejar encerrada bajo llave a las trabajadoras que estaban en esa oficina. Adultos, todos, los que quedaban encerrados. Entonces, bueno, ni hablar si había una desgracia, un incendio o algo, no sé cómo iban a salir, pero además, por el tiempo que ella determinara que iba a demorar en volver, es que perdían su libertad esa persona. No sé, si alguien cree que puede hacer eso, bueno, no sé, la vida cotidiana, no quiero imaginar lo que era la diaria ahí, ¿no? Entonces, estas cosas pasan. Interesantísimo el ejemplo, ¿eh? Casi le diría que de realismo mágico, lo que acabamos de escuchar. Y sin embargo estamos hablando del Uruguay. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Agradecemos a la doctora Soledad de Franco, especialista en acoso moral laboral, y pedimos a nuestros televidentes que se comuniquen por mensaje privado si quieren estar cerca del asesoramiento de la doctora. Sus datos quedan en producción. Y a Fernando Gambera, muchas gracias. Gracias a ustedes. En nombre si tiene otro caso de gente que queda encerrada, le doy yerba, salud y flora para los dos. Por lo menos le tira un paquete de yerba por la ventana para que vayan tomando. Eso es lo que se le ocurre, eso te lo... Bueno, digo, para solidaridad de clase. Bueno, en otras épocas no sé cómo no hubiera ido, pero hubo una actuación con mucha celeridad de la inspección de trabajo. Era hace unos cuantos años, porque ahora que me acuerdo era todavía Roballo, el inspector de trabajo. Y después... ¿En el caso de esta financiera? Crédito directo. Y después tuvo una multa de una cifra en dólares. ¿No hubo represalias con los trabajadores? No, es un ambiente muy jorobado, y entonces el problema es que el casco que tenemos afiliado no crece, no hay forma. Hay un amedrentamiento todo el tiempo y de aguantar y bueno, esas son las reglas. Muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Por favor, Lo de la yerba era broma. Es cierto que se la llevan, pero no hay que cumplir con ninguno de los otros requisitos. No, igual la llevo para allá, para la Secretaría, amigos, que sea del pueblo. Volvemos mañana y con otros invitados y con ustedes, como todas las tardes o los mediodías pasaditos aquí en casa. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza.